Bueno, el ejercicio lo que dice es que se hace reaccionar un trozo de 18 gramos de cobre. Tengo 18 gramos de cobre que tiene un 30% de impureza. ¿Sí? Con 60 mililitros de ácido nítrico. Está mandando mal mi marcador. Con 60 mililitros de ácido nítrico de concentración 70%, peso en peso, y densidad 1,42 gramos por mililitro. ¿Sí? Y que eso desprende 6 litros de dióxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Los otros productos de reacción son nitrato cúprico y agua. ¿Sí? Bueno, tu ecuación estaba bien. La ecuación estaba bien. Lo que estaba mal son los números de estado de oxidación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos cobre más ácido nítrico que reaccionan para formar estoy viendo demasiado grande, más agua, más, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos los números de estado de oxidación, habíamos dicho, el cobre estaba a 0 porque está en estado, digamos, no está combinado con ningún otro, ¿sí? El hidrógeno está más 1, el nitrógeno está más 5, el oxígeno está menos 2, ¿sí? Y las 3 moléculas me dan menos 6, ¿sí? Este cobre habíamos dicho que actuaba más 2, el nitrógeno acá está más 5, ¿sí? Este oxígeno está menos 2, ¿sí? Todo esto me da menos 6, entonces todo este anión me queda menos 1, ¿cierto? Voy a ponerlo acá, menos 1, por 2 me queda neutro con el cobre más 2, ¿sí? Voy a dejar de compartir, así se ve mejor en el video, ¿sí? Este hidrógeno está más 1, este oxígeno está menos 2, este oxígeno está menos 2 y este nitrógeno está más 4, ¿sí? Acá sí está actuando más 4 el nitrógeno. Hay algunas reglas, digamos, que nosotros por ahí no vimos, pero ¿por qué el nitrógeno actúa con más 2, perdón, con más 4 acá, pero con más 5 acá y más 3? O sea, son cuestiones que por ahí nosotros no pudimos trabajarla en profundidad, ¿sabes? Por eso también tu confusión de por qué acá era más 4. Bueno, Yo cuando vi eso no sabía si se mantuvo la cantidad de electrones o si ganó uno. ¿cómo? ¿En qué sentido? Ah, vos decís porque acá, cuando pasa acá. Sí. Claro, lo que pasa es que vos vas a tener que el mismo nitrógeno, o sea, una parte del nitrógeno, a ver, no todo el nitrógeno reacciona para formar dióxido de nitrógeno. Parte de este nitrógeno se queda como nitrato acá, ¿sí? Entonces, una parte del nitrógeno sí cambia su estado de oxidación y otra parte no. ¿Sí? Entonces,
¿Querés que probemos por el método iónico o molecular? Me Yo parece lo había que... intentado hacer por el método molecular, Ujú, pero el profesor René me corrigió y me había equivocado en varias partes también. ujú. Me, me parece que en el molecular se te va a complicar porque al poner, estoy haciendo este ejercicio sin haberlo mirado antes, hace poquito, así que la estoy analizando en vivo, digamos, ¿sí? Me parece que acá se te va a complicar con el método molecular porque vos vas a tener que poner... Ah, no, ahora sí no. Bueno, vamos a probar con el método molecular. ¿Querés o querés el iónico? El iónico. Bueno, entonces, el cobre pasa a cobre más 2, ¿cierto? Este sería cobre y este es un ion acá. El cobre por un lado como catión y el anión nitrato. ¿Sí? Sí. También hinchando. ¿Sí? Más 2 electrones, ¿está bien? Sí. Y el ácido nítrico, habíamos dicho que el que reacciona es el nitrato. ¿Sí? El nitrógeno del nitrato es el que cambia su estado de oxidación para formar, eh, ahí ves bien, ¿no? Sí. Para formar dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, NO2. ¿Sí? Acá me falta entonces, tengo un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 oxígenos. ¿Sí? Me falta un oxígeno que lo agrego con agua. ¿Sí? Y ahora me sobran acá dos protones que los voy a agregar acá. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Acá la carga total de los... O sea, en cuanto a masa ya está balanceado. ¿Sí? Nitrógeno ya balanceamos, oxígeno ya balanceamos, hidrógeno ya balanceamos. Y acá me queda que no tengo carga, ¿sí? Porque todas las moléculas son neutras. Y acá me queda que tengo 2 cargas positivas y una negativa. Entonces, total, tengo una carga positiva que tengo que balancear con un electrón, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Te puse, este 1 no es necesario que lo pongas. ¿Sí? Entonces, como acá tengo 2 electrones, multiplico todo esto por 2. ¿Sí? Y voy a cancelar. Sumamos esto, ¿sí? Cancelo esto con esto. Uy, perdón. Taché los 2 protones acá. Tendría que haber tachado el, el electrón. Me equivoqué, ¿sí? Entonces me queda acá cobre más 2 por 2, 4 protones, más 2 por 1, 2 nitratos, para formar un ion cobre más 2, más 2 dióxido de nitrógeno, más 2 de agua. ¿Sí? Chequeamos que esté bien. Acá tenemos un cobre, acá tenemos un cobre. Acá tenemos 2 nitrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos. Acá tenemos 6 oxígenos, acá tenemos 2 por 2, 4, 5, 6 oxígenos. Acá tenemos 4 protones y acá tenemos 4 protones. ¿Sí? Acá tenemos 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2, más 4, me quedan más 2 cargas de este lado y más 2 cargas de este lado. ¿Está bien? Sí.
Esas dos cargas vienen del cobre. Estas dos cargas vienen del cobre, sí. Acá están. Es acá, ¿no? Que viene de acá, que viene está acá. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjate que yo acá tengo ácido nítrico, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Yo acá tengo nitrato y protones. Pero yo tengo 4 protones y 2 nitratos. ¿Sí? O sea, para formar todo el ácido nítrico, a mí me está faltando nitrato acá. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué a mí me falta nitrato acá? Porque yo en la ecuación tengo 2 cargas positivas, dijimos. ¿Sí? Y esas 2 cargas positivas yo las tengo que balancear con algo cuando yo presente la ecuación final con moléculas neutras. ¿Sí? Esta ecuación está, digamos, desbalanceada, entre comillas, o sea, la ecuación está balanceada, pero hay cargas presentes todavía en productos y en reactivos, más 2 y más 2. ¿Sí? Cuando yo presente la ecuación final, me debería quedar todo neutro, como está acá arriba. ¿Sí? Entonces, fíjate una cosa, si yo agregara 2 nitratos acá, a mí me quedaría cobre más 4 HNO3, ¿cierto? Sumé 2 nitratos, ¿sí? Te voy a poner acá más 2NO3, ¿sí? Pero ahora, si yo sumo nitrato de este lado, también tengo que sumar el nitrato de este lado porque si no se me va a desbalancear, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo acá sumo 2 nitratos, casualmente, y digo casualmente muy entre comillas, voy a encontrar un ion que me balancee este cobre más 2 que tengo acá, que no es ni más ni menos que el nitrato que yo tengo acá arriba. ¿Sí? Fíjate que yo acá, en mi ecuación iónica, no tengo nitrato en mis productos, pero yo acá en mi ecuación molecular, que está balanceada, sí tengo nitrato en mis productos. Pues a mí me estaba faltando este nitrato en los productos también. No era casual que, o sea, me estaba faltando acá para completar el ácido, pero también me estaba faltando acá para completar el nitrato cúprico. ¿Sí? Entonces me queda cobre, paréntesis, NO3, 2, más 2 dióxido de nitrógeno, más 2 de agua. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Chequeamos que esté ok. Acá tenemos un cobre, acá tenemos un cobre. Ahora tenemos 4 nitrógenos acá. Acá tenemos 2 nitrógenos y acá otros 2. En total 4. Acá tenemos 3 oxígenos por 4, 12. Y acá tenemos 3 por 2, 6. Más 2 por 2, 4. 6 más 4, 10. Más 2 por 1, 2. 12. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Por ahí Johnny y René también solían hacer como la tablita de cada uno de los elementos y en productos y en reactivos, ¿sí? Para verificar que esté ok. Pero bueno, se puede hacer así o se puede hacer sin la tabla, digamos lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Continuamos con los demás ejercicios con los demás puntos de ese ejercicio, ¿sí? Lo otro que pide es el rendimiento de la reacción. Para que acá que nos faltó. Dice, indicar qué tipo de reacción es. Bueno, es una reacción redox, ¿cierto? Dice, Sí. ¿quién se oxida y quién se reduce? ¿A vos qué te parece? Para mí el agente reductor es el cobre.
Porque pierde 2 electrones en el estado de oxidación. O sea, de estar en 0 pasa a 2. Fíjate, el cobre pasa de estar 0 a más 2, ¿cierto? Pasa de 0 a más 2. ¿Qué pasa con su estado de oxidación? Aumenta su estado de oxidación. ¿Cómo se aumenta el estado de oxidación? Perdiendo electrones. ¿Sí? Sí. O sea, ¿se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se oxidó. Y es el agente reductor. ¿Sí? Y acá el nitrógeno pasó de más 5 a más 4. ¿Sí? Ganó un electrón. Exacto. Disminuyó o redujo, valga la adrede la palabra, disminuyó su estado de oxidación. Se redujo o redujo su estado de oxidación. Se redujo, ganó un electrón y es el agente oxidante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fíjate una vez que no es casual que nosotros acá el cobre que perdió 2 electrones tiene 2 electrones acá en los productos. ¿Sí? Porque el cobre se convirtió en ion cobre más 2 y perdió 2 electrones. ¿Sí? Por eso los electrones aparecen entre los productos. ¿Sí? Y el nitrógeno que ganó un electrón, este nitrógeno ganó un electrón, reaccionó con un electrón para formar el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Sí. Es lógico, es coherente, ¿cierto? Una vez más, a ver, si nosotros acá, por ejemplo, hubiésemos tenido un 2 acá, ¿sí? La mi ecuación, a mí me parecerían 2 electrones, ¿sí? Entonces, en ese caso, decir, pucha, parece que no coincide, no, pero sí coincide. Cada átomo de nitrógeno ganó un electrón. Lo mismo acá, cada átomo de cobre perdió 2 electrones. ¿Sí? ¿Bien eso? ¿Se entendió? Sí, sí, eso se entendió. Bien. Después dice... quiero ver un poquito tu ecuación balanceada. Estoy tratando de mirar acá. Estoy viendo acá tu ecuación, si te quedó balanceado o no, y por qué. Te quedó un cobre, 5 nitrógenos, 2. Fíjate que no está balanceada tu ecuación esta. Fíjate que acá tenés 5 nitrógenos, ¿ves? Y acá tenés 2 nitrógenos tenés acá, y acá tenés 4 más. Perdón, no, 2 más. Sí. ¿Sí? Entonces tenés 2 más 2 son 4, pero acá tenés 5. Está desbalanceada tu ecuación. Porque yo al confundirme en la parte de arriba en la ecuación, al confundir ese 2 que está fuera del paréntesis, confundí también los electrones. Entonces a partir de ahí hice todo mal. Claro. Claro, o sea, el número de cambio de estado de oxidación ya va a ser distinto, etcétera. ¿Sí? Sí. Bueno. Después, ¿qué más decía? Indicar cuál es el rendimiento de la reacción. A ver. Nosotros acá tenemos una cantidad de cobre y una cantidad de ácido. ¿Sí? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que verificar cuál de los dos es el reactivo limitante, ¿cierto? Sí.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros sabemos que tenemos 18 gramos de cobre que tiene 30% de impureza. ¿Sí? Voy a dejar de compartir la pantalla, así sale más grande en el video. ¿Sí? Yo tengo 18 gramos de cobre con 30% de impureza. ¿Sí? Entonces, en realidad, la cantidad real de cobre que yo tengo es el 70% de eso, ¿cierto? O sea, si el 30 es impureza, el reactivo puro es el 70, ¿sí? ¿18 por 70% o lo que es lo mismo, 18 por 0,7? ¿Sí? Gramos sería. ¿Sí? Me da 12,6 gramos de cobre puro. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos 60 mililitros de ácido nítrico, 70% peso en peso. ¿Sí? Entonces yo tengo 60 mililitros. Claro, si yo tengo 60 mililitros que tiene una densidad de 1,42 gramos por mililitro, ¿sí? En realidad, yo simplifico esto, lo que me queda son 60 por 1,42. Yo tengo en realidad 85,2 gramos de solución, ¿cierto? ¿Sí? Y esa solución tiene una pureza, o una concentración, mejor dicho, del 70%, peso en peso. ¿Sí? Entonces, de estos 85,2 gramos de solución, yo sé que tengo, gramos de solución, yo sé que tengo 70% de ácido nítrico, de soluto, por cada 100. Esto significa 70 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿cierto? Gramos de solución se da con gramos de solución y el resultado me queda en gramos de soluto. Me da 59,64. Gramos de soluto o gramos de ácido nítrico, ¿está bien? ¿Sí? Entonces yo tengo esta cantidad de gramos de cobre y esta cantidad de gramos de ácido nítrico. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos nuestra ecuación, nosotros sabemos, podemos mirar, voy a chusmear acá rapidito, el cobre reaccionado con el ácido nítrico para formar unos productos que todavía no los voy a poner, ¿cierto? Pero Sí. en nuestra semiecuación me decía que yo tenía 1 de cobre por cada 4 de ácido nítrico, ¿cierto? Eso decía mi ecuación que habíamos balanceado hoy, que es esta. ¿Sí? Esto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, yo miro rapidito acá, chusmeo rapidito la masa de cada uno, y yo voy a saber que el cobre tiene una masa de 63,55 gramos por mol. ¿Sí? Gramos por mol, o sea, podría poner acá por mol, pero como acá tengo un mol, da lo mismo que yo ponga gramos por mol o gramos. ¿Sí? Sí. Y el ácido nítrico tiene
una masa molar de 63,01, ¿sí? Gramos por mol. Pero yo tengo 4 moles acá, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico por 4, esto me queda 252,04 gramos de ácido nítrico, ¿sí? Estos son los gramos de cobre y estos son los gramos de ácido nítrico que reaccionan en proporción, o sea, 63,55 gramos de cobre reaccionan con 252,04 gramos de ácido nítrico. Eso sale de acá en ecuaciones estequiométricas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo sé de mi ecuación estequiométrica que 63,55 gramos de cobre reaccionan con 252,04 gramos de ácido nítrico, ¿sí? 12,6 gramos de cobre, que es lo que yo tengo, ¿con cuánto ácido nítrico van a reaccionar? ¿Sí? 12,6 por 2,54 dividido 63. 49,97. Hiciste Eso es lo que necesito. 12,6 por 252,04 dividido 63,55. Ese fue el cálculo que hiciste, ¿cierto? Sí. Sí, 49, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de cobre es la que yo tengo efectivamente, que tengo acá, digamos, que es reactivo puro que yo tengo, que realmente va a intervenir en la reacción o que está disponible para que intervenga en la reacción, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Yo necesito esta cantidad para que reaccione con estos 12 gramos, ¿cierto? Sí. O sea, yo necesito 49,97 gramos, pero yo tengo 59,64 gramos. Esto yo tengo. Entonces el ácido sería el reactivo en exceso. Correcto, porque tengo más de lo que necesito. ¿Sí? Tengo 59,64 y necesito 49,97. ¿Sí? Ahora, si yo de forma análoga, entonces, esto sería reactivo en exceso y por lo tanto este sería el reactivo limitante. ¿Sí? Ahora bien, si yo hiciera acá lo mismo, este mismo cálculo, ¿sí? Fíjate, te olvidas de esta parte que calculamos recién, ¿sí? Si nosotros en lugar de calcular con estos 12,6 gramos, nosotros hubiésemos calculado con estos 59,64 gramos, cuánto cobre necesitamos, la ecuación cómo nos iba a quedar. Nos iba a quedar que voy a hacer con el otro marcador, que con 63,55 gramos de cobre reaccionan con 252,04 gramos de ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, 59,64 gramos de ácido nítrico, ¿con cuánto cobre van a reaccionar? 15,03. 15,03. O sea, yo esta cantidad de gramos de ácido nítrico es lo que yo tengo, ¿cierto? ¿Sí? Que tengo porque me da mi enunciado. ¿Sí? Y yo del cálculo llego a la conclusión de que yo necesito ¿sí? Que yo necesito 15,03 gramos de cobre. Yo necesito 15,03 gramos de cobre, pero yo tengo solo 12,6. Ese sería el reactivo limitante. Correcto, fíjate que llegamos a la misma conclusión. ¿Sí? Sí. Como tengo menos de lo que necesito, este va a ser el reactivo limitante. ¿Sí? Indistintamente de cómo yo procedo a este cálculo, en cualquiera de los dos casos,
yo voy a llegar a la misma conclusión. Que el reactivo limitante es el cobre y que el reactivo en exceso es el ácido. ¿Sí? Acá uno puede armar una tablita, si quisiéramos, donde pongamos cobre, y donde pongamos ácido nítrico, y acá ponemos tengo, y acá ponemos necesito. ¿Sí? De cobre tengo 12,6 gramos y necesito 15,03 gramos. ¿Sí? Y de ácido tengo 59,64 gramos y necesito 49,97 gramos. ¿Sí? Entonces, el cobre es el reactivo limitante y el ácido nítrico es el reactivo en exceso. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se formula la respuesta para explicarlo en palabras? Porque ahí cuando hace la pregunta, mayormente después de que uno hace toda la ecuación, formula una respuesta. ¿Sí? O sea, podés decir el reactivo limitante. Si te pregunta cuál es el reactivo limitante, vos decís el reactivo limitante es el cobre porque tengo 12,6 gramos y yo necesito para que se consuma todo el ácido nítrico 15,03 gramos. Porque acá me pregunta cuánto es el rendimiento. Pero el rendimiento es otra cosa. ¿Sí? El rendimiento es el rendimiento de la reacción. No llegamos a la parte del rendimiento todavía. El rendimiento tiene que ver con los productos. Todavía no llegamos a esa parte. Esto que estamos haciendo es un cálculo necesario para saber cuánto producto yo voy a obtener. ¿Sí? Claro. Ahora bien, vamos a copiar de vuelta nuestra reacción balanceada. ¿Sí? Yo tengo, voy a escribir con verde porque el negro es muy ancho mi marcador y se ve feo. ¿Sí? Copio de vuelta, yo sé que tengo cobre más 4 ácido nítrico que reaccionan para formar nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno más agua. ¿Cierto? Ahora la pregunta decía, ¿cuál es el rendimiento? Y a mí me dice que yo tengo 6 litros de dióxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora bien, ¿qué significa que yo tenga 6 litros en condiciones normales de presión y temperatura? Que eso es lo que yo realmente obtuve. Ese dato es mi rendimiento práctico. ¿Sí? Ese dato es mi rendimiento práctico. Ahora bien, ¿cómo? Ahora yo tengo que calcular el rendimiento teórico. O dicho de otra forma, ¿cuánto sería la cantidad de dióxido de nitrógeno que yo podría llegar a obtener si se consumiera todo mi reactivo limitante, ¿cierto? Sí. Mi reactivo limitante es el cobre. Por eso yo voy a utilizar el cobre, que es, una vez más, el reactivo limitante, y que por lo tanto es el que se va a terminar primero, y que por lo tanto es el que va a determinar cuántos productos yo voy a obtener. ¿Sí? Voy a utilizar el cobre para el cálculo del producto. Esta es la clave de la importancia del reactivo limitante. Por eso nosotros calculamos recién cuál es el reactivo limitante. Porque el reactivo limitante, una vez más, es el que limita la reacción, es el que determina cuánto producto se puede formar. ¿Sí? Entonces, yo sé que con 63,55 gramos de cobre, ¿sí? Una vez más, uso cobre porque es mi reactivo limitante. ¿Sí? Con esta cantidad de cobre, yo obtengo 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿Por qué use moles y no gramos? Porque yo necesito, o me resulta más fácil, con el número de moles, calcular posteriormente el volumen del gas. Con la fórmula de los gases, ¿te acuerdas? Sí. Me resulta más fácil si yo tengo el resultado en moles. Si yo tuviese en gramos, tengo que hacer el pasaje de vuelta. ¿Sí? Ahora bien,
Si yo con 63,55 gramos de cobre, que es esta cantidad de cobre que yo tengo acá, un mol de cobre, ¿sí? Si con esta cantidad de cobre yo tengo 2 moles de dióxido de nitrógeno, con 12,6 gramos de cobre, que es lo que yo tengo, ¿cuántos moles voy a obtener? 0,9. 0,9. 39 Ah, sí, 0,3965 moles. moles de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Ahora bien, estos moles de dióxido de nitrógeno, a mí, como esto es un gas, yo puedo utilizar la ecuación de los gases, el volumen molar de un gas, ¿sí? Para saber cuál va a ser el volumen en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cierto? ¿Te acordás cuál era el volumen de un gas en condiciones normales de presión y temperatura? No. ¿Te acordás que nosotros teníamos la ecuación de los gases ideales? Que era P por B igual a N por R por T, ¿cierto? Si yo tengo condiciones normales de presión y temperatura, yo sé que la presión va a ser una atmósfera y la temperatura va a ser 273 grados Kelvin, que es lo mismo que decir 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, yo voy a tener presión, voy a tener temperatura, R es una constante, el número de moles yo lo acabo de calcular, acá, ¿sí? Yo puedo calcular B, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, yo de esta ecuación puedo calcular B. Si el número de moles es un mol, si yo tuviese un mol y en las mismas condiciones normales de presión y temperatura, yo puedo calcular que si N es igual a un mol, entonces B es igual a 22,414 litros. ¿Sí? Este número a mí me sirve solo para condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Pero como en este caso yo tengo condiciones normales de presión y temperatura, yo con este número y este número de moles, yo hago una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces 0,3975 moles, ¿qué volumen me va a dar? ¿Sí? Yo puedo hacer una regla de 3 simple y calculo el volumen. ¿Sí? También el mismo resultado voy a obtener si yo reemplazo los valores acá arriba. ¿Sí? Si querés lo podemos hacer de las dos formas. Probablemente de décimas o centésimas de diferencia por el redondeo nada más. ¿Sí? Me da 8,887. 8,887 litros, ¿cierto? Bueno, ahora bien, ¿querés que hagamos reemplazando acá arriba o no es necesario? La verdad que esa fórmula yo no la entiendo. P por B igual a NRT. Claro. Tenía entendido que, por ejemplo, la presión tenía que estar en la atmósfera y otras cuestiones más, pero sí me cuesta bastante esa fórmula. Bueno, esa es de gases, digamos. Si querés, después en todo caso yo te mando unos audios o te explico, pero ahora nos vamos a ir por las ramas y yo te tengo que explicar de vuelta de dónde sale esta ecuación, ¿sí? Sí. Están los videos igual de gases en los cuales se explica dónde sale. Esto sale de las leyes, de cada una de las leyes que relacionan presión con volumen, volumen con temperatura y temperatura con presión, ¿sí? Y también con las leyes de Avogadro que representa el volumen en función del número de moles, combinando todas esas ecuaciones se llega a esto. ¿Sí? Te recomiendo que mires la parte de gases, de dónde sale esta ecuación, ¿sí? Bueno, obtenemos entonces este volumen. ¿Y este volumen qué sería? ¿De dónde sale este volumen? De este número de moles.
este número de moles sería mi rendimiento teórico. ¿Por qué es el rendimiento teórico? Porque es lo que teóricamente yo podría llegar a obtener si reaccionan efectivamente 12,6 gramos de cobre, ¿cierto? Eso sería el 100%. Correcto, esto sería el 100%. ¿Sí? Esto es mi rendimiento teórico y esto también es mi rendimiento teórico. ¿Sí? Y el práctico sería el 70%. No, el práctico serían 6 litros. Rendimiento práctico es igual a 6 litros. Que sale de tu enunciado. ¿Sí? Sí. Dice, se hace reaccionar un trozo de cobre con ácido nítrico, dice, y se desprenden 6 litros de dióxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Los otros, y sigue el enunciado, ¿cierto? O sea, se dice que se desprenden 6 litros. ¿Por qué ese es el rendimiento práctico? Porque te está diciendo que se desprenden 6 litros, que efectivamente vos tuviste esos 6 litros en la realidad cuando llevaste adelante la práctica. ¿Me explico? Por eso esos 6 litros son el rendimiento práctico, y esto es el rendimiento teórico porque es, una vez más, lo que vos en teoría obtuviste si hubiesen reaccionado los 12,6 gramos. Claro, si fuera 100% puro hubiera Correcto, dado resultado. correcto, ¿sí? Entonces, el rendimiento, el rendimiento porcentual es igual a ¿qué? Al rendimiento práctico sobre el rendimiento teórico por ciento. ¿Y eso es igual a qué? A rendimiento práctico dijimos 6 litros. Dividido rendimiento teórico, que dijimos 8,887 litros por ciento. ¿Sí? 67,51. Ese es mi rendimiento porcentual. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, se entendió. Bien. Me gustaría que hagamos un ejercicio más. ¿Te parece bien? ¿O estás muy cansada ya? Sí, profe, yo tengo la guía acá del coloquio. Uh-huh. Yo había elegido un ejercicio que no sé si está en la guía de coloquio, que tiene algunas particularidades que me gustaría que veamos, ¿sí? Porque puede resultar confuso al momento de plantearlo. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? El ejercicio es el siguiente. Vamos, la parte, ¿sí? Me gustaría que planteemos solo la parte de redox, ¿sí? Lo demás, si pudiste hacer o sea, si entendiste el ejercicio de recién, el resto es el mismo procedimiento. ¿Sí? Sí, entendí. Bueno, entonces me gustaría que planteemos la parte de redox y con eso ya podríamos cerrar. ¿Sí? Fíjate, a mí me dicen, se hacen reaccionar, bueno, como vamos a la parte de redox, vamos a dejar las cantidades de lado porque no las vamos a utilizar, ¿sabes? Para el balanceo no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Dice, se hace reaccionar 220 mililitros de ácido clorhídrico, entonces yo tengo ácido clorhídrico. ¿Sí? De concentración tanto, con suficiente cantidad de hipoclorito de sodio. ¿Te acordás cómo era el hipoclorito de sodio? No. ¿Cómo podemos saber cómo era el hipoclorito de sodio? ¿Qué me dice a mí el nombre hipoclorito de sodio? ¿Sí? Este hipo y este hito.
hipoclorito y pasó a ser hipoclorito. ¿Cómo? Hipocloroso. Era hipocloroso y pasó a ser hipoclorito. Claro, era ácido hipocloroso que se convirtió en una sal, digamos, hipoclorito de sodio. Y el ácido hipocloroso, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el cloro en el ácido hipocloroso? Con la primera, tiene 7. O sea, tiene 7 valencias, está trabajando con la primera. Con la menor de todas, ¿sí? 1, 3, 5 y 7. Sí. ¿Sí? 1, 3, 5 y 7, hipoclorito, entonces estaría actuando con la menor de las 4 con las cuales forma anhidrios y ácidos, ¿sí? Entonces me quedaría hipoclorito de sodio, sería sodio, cloro, oxígeno. Fíjate, el oxígeno está trabajando menos 2, el sodio más 1 y el cloro más 1. ¿Cómo? No puedo ver su pantalla porque usted está compartiendo. O sea, no, veo la hoja. Muy chiquito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dijimos sodio, cloro y oxígeno. ¿Sí? Voy a ir anotando acá arriba. El sodio está más 1, el cloro está más 1, que dijimos recién que iba a estar más 1, y el oxígeno está menos 2. ¿Sí? Entonces, más 1 menos 2 me da 0. Me queda una molécula neutra. ¿Sí? Sí. Esto reacciona para formar cloro gaseoso, cloruro de sodio y agua. ¿Sí? Sí. Bien. Me pide que balancee por un método redondo. ¿Sí? Entonces vamos a colocar los demás números de esta oxidación, que acá sería el hidrógeno está con más 1, el cloro está con menos 1. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? ¿Sí? De la formación de hidruros. ¿Sí? Acá el cloro, el cloro gaseoso este, ¿con qué estado de oxidación va a estar trabajando? Con 1. Con 0 porque está solo. Con 0, correcto. ¿Sí? Acá el cloruro de sodio, ¿con qué estado de oxidación estaría trabajando el sodio y el cloro? Regla de asignación de número de estado de oxidación. Los metales del grupo 1 van a estar trabajando con más 1. ¿Sí? Por eso acá está más 1 también. ¿Sí? Y el cloro, como viene del cloruro, no cambió su estado de oxidación, de acá a acá no cambió su estado de oxidación. Bueno, no importa. El cloruro de sodio, cuando trabaja formando cloruros, está siempre con menos 1 por lo mismo de los hidruros, ¿sí? Trabajan con su menor estado de oxidación, con el estado de oxidación negativo, digamos, ¿sí? Menos 1 sería para el caso del cloro. ¿Sí? Acá el hidrógeno está más 1 y el oxígeno está menos 2. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí bien? Ahora, acá, ¿por qué a mí me interesó hacer este ejercicio? Porque nosotros tenemos cloro en reactivos, en 2 de los reactivos y en 2 de los productos. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos los números de esta oxidación, el oxígeno está a menos 2 y acá el oxígeno sigue menos 2. Acá el hidrógeno está más 1 y acá el hidrógeno sigue más 1. ¿Sí? Lo único que cambió su estado de oxidación es el cloro. ¿Sí? El cloro es confuso porque en reactivos está menos 1 y después está más 1. Acá está menos 1 y ¿a dónde está más 1? También dentro de Acá. los reactivos. Claro, porque son distintas formas de cloro. Este cloro no está con el mismo estado de oxidación que este otro cloro. Sí. ¿Sí? Porque son 2 compuestos distintos que están trabajando con distintos estados de oxidación. ¿Sí? Ahora bien, hay cambio de estado de oxidación, ¿cierto? Sí. Porque acá teníamos menos 1 y acá teníamos más 1 y acá teníamos 0. Acá tenemos 0. O
sea, alguno de los dos tuvo que cambiar su estado de oxidación para irse a cero. ¿Sí? Y también tenemos otro que está con -1, que podría haber sido este acá, que no cambió su estado de oxidación y se mantuvo acá. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, yo lo planteo de esa forma, ¿sí? Como que este no cambió su estado de oxidación. Este ganó o perdió electrones para pasar acá. Ganó un electrón. Ganó un electrón, correcto. ¿Y de dónde vino ese electrón si este no cambió su estado de oxidación? ¿Me explico? O sea, si yo lo planteo de esa forma, que este no cambie su estado de oxidación, este, ¿cómo se va a reducir? ¿De dónde vino su electrón? ¿Me explico? Yo si planteara de esa forma el método de balanceo redox, en mi ecuación no voy a tener intercambio de electrones. ¿Sí? Y eso no me va a permitir a mí balancear la ecuación por un método redox. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que plantear? Que este ácido clorhídrico cambia su estado de oxidación a cloro y que este hipoclorito cambia su estado de oxidación a cloruro. ¿Sí? ¿Se entendió por qué o no? Sí. Entonces, yo tengo acá mi tabla de cambio de estado de oxidación. ¿Sí? Tengo -1, 0 y +1. Y yo tengo acá, por un lado, el cloro del ácido clorhídrico, que pasó de -1 A cero. a 0. ¿Sí? Y el cloro del hipoclorito de sodio, que pasó de +1 a -1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, perdió electrones. Claro. Entonces, yo tengo que el cloro del ácido clorhídrico ¿qué pasó con el cloro del ácido clorhídrico? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió un electrón. ¿Sí? Y si perdió un Entonces, electrón, si perdió electrones, se oxidó, se redujo. se oxidó. Se oxidó y es el agente reductor. ¿Sí? Y el cloro del hipoclorito, ¿qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó. ¿Cuántos electrones? Dos. Uno. Dos. Dos. Dos electrones. ¿Sí? Entonces Se se redujo. Y ese es redujo, el agente oxidante. que es el agente oxidante. Correcto. ¿Sí? Ahora, si yo planteo la ecuación de esta forma, entonces yo voy a tener, ¿querés por el método molecular? ¿Te parece si hacemos el molecular? Sí. Que hoy habíamos hecho el iónico en el ejercicio anterior. Hicimos el iónico en el anterior, ¿cierto? Sí, sí, El hicimos el iónico. molecular, más porque es el que más me cuesta hacer. Bueno, hagamos por el molecular entonces, ¿sí? Entonces yo tengo, vamos a plantear una semiecuación, ¿cierto? Vamos a plantear la de cualquiera de las dos. Planteamos que entonces el hipoclorito de sodio se convierte en ¿qué? En cloruro de sodio, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, primero balanceo el cloro, que es el que cambia su estado de oxidación, ya está balanceado. Tengo uno y tengo uno. Después balanceo los otros elementos, que no sean ni oxígeno ni hidrógeno, sodio y sodio ya está balanceado. ¿Sí? Y por último balanceo el oxígeno,
poniendo una molécula de agua porque acá tengo un átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Ya está balanceado el cloro, ya está balanceado el sodio, está balanceado el oxígeno y me quedó desbalanceado el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, se agregan 2 protones. agrego 2 protones y agrego 2 electrones. 2. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, la otra semiecuación sería que el ácido clorhídrico se convierte ¿en qué? En cloro gaseoso. ¿Sí? Primero balanceo el cloro. ¿Cuánto cloro tengo acá? 1, Y acá. 2. Entonces Se le agrega pongo, un coeficiente. correcto, pongo un 2 acá entonces, ¿sí? Sí. Y ahora tengo que balancear el hidrógeno poniendo 2 4 protones acá. protones. ¿Por qué 4? Ah, no, sí, son 2. Tengo 2 protones, tengo 2 hidrógenos acá, necesito 2 protones acá. ¿Sí? Sí. Y 2 electrones. ¿Está bien? ¿Te acordás lo que yo te había dicho en el otro ejercicio? Que qué hubiese pasado si yo acá hubiese tenido un 2. Fíjate que acá nosotros nos da que pierde un electrón el cloro del ácido clorhídrico. ¿Sí? Sí. Pierde un electrón, pero acá a mí me aparecen 2 electrones. A priori parecería que está mal, pero no está mal, porque acá yo tengo 2 cloros. Tengo 2 cloros que cada uno pierde un electrón. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entendió? ¿Estamos convencidos de que esto está bien? Sí. A pesar de que acá yo miro y sube un solo lugar, y acá a mí me aparecen 2 electrones, pero es porque tengo 2 cloros. Bueno. Sumo todo esto, y yo podría, como tengo la misma cantidad de electrones arriba y abajo, no hace falta que multiplique por nada, ¿cierto? Ya se podría cancelar antes de sumar o restar. Bueno, ¿cómo sería eso? Cancelo estos 2 electrones con Se estos 2. cancelan los electrones, Así. ¿Qué más puedo cancelar? los protones. Estos 2 protones con estos 2 protones. Sí. ¿Ah? Entonces me queda que el hipoclorito, ¿sí? Más 2 ácidos clorhídricos reaccionan para formar cloruro de sodio, más cloro, más agua. ¿Sí? Sí. ¿Verificamos que esté balanceado? Acá vamos a hacer la tablita que hacían René y Johnny, ¿sí? Acá, entonces, balanceamos primero el sodio, por ejemplo, ¿sí? El sodio. En los reactivos, ¿cuánto sodio tengo? 1. 1. Y en los productos, ¿cuánto sodio tengo? 1. ¿Sí? Cloro. ¿Cuánto cloro tengo en los reactivos? 1. 1 acá y 2 acá. Sí. Entonces, total tengo Serían 3. 3 tengo, correcto. Y en los productos tengo 1 acá y 2 acá. Tengo 3. ¿Sí? Sí. El oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 1. 1 en los productos, perdón, en los reactivos, 1 en los reactivos, perdón, Y 1 en los productos. y 1 en los productos que está acá en el agua. ¿Sí? Y el hidrógeno, tengo 2 acá en los reactivos y 2 acá en los productos. Y 2 en los productos. ¿Sí? Está balanceado entonces. Acá me quedó desprolijo el oxígeno, pero se entendió igual, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y ahora se copia la ecuación original y cambian los coeficientes. Sí, en realidad es esta ya, digamos, ¿sí? Ah, queda así como está. Sí, a ver, la única diferencia es que aquí, acá está el cloro antes y acá está el cloro después y acá está el hipoclorito antes y el hipoclorito después, o sea, está ordenada en forma distinta, pero es la misma ecuación. Sí. ¿Sí? Como dice, el orden de los factores no altera el producto.
Claro, por ejemplo, yo pensé que el coeficiente del ácido, por ejemplo, iba a cambiar algo en la ecuación original, que ese 2 iba a cambiar a la... al final. ¿Cómo que iba a cambiar qué? Yo pensé que los coeficientes que se obtenían cambiaban a la ecuación original. No, 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 no. Por ejemplo, el 2, que está el ácido, ese 2 suponía yo que iba a subir y iba a quedar arriba de todo. Acá decís vos. Sí, Sí, es lo mismo. A ver, yo puedo poner un 2 acá. ¿Sí? Fíjate, todo el resto está igual, ¿cierto? Y ya está, sí, ya balanceé mi ecuación. Esta ecuación que antes no estaba balanceada, ahora sí lo está al ponerle ese 2. Pero que yo lo ponga acá arriba o que yo lo deje acá abajo, da lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? sí. Esta ecuación, cuando uno coloca la ecuación redox antes de balancearla, y obviamente antes de balancearla no va a estar balanceada. ¿Sí? Pero cuando nosotros hacemos las semiecuaciones y sumamos todo, me queda balanceado como está acá abajo. Pero esto acá y esto de arriba es lo mismo. O sea, acá y acá es lo mismo. Es decir, no importa que esto esté intercambiado. ¿Sí? Eso no es importante. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora, solo a los fines eh, de leer el enunciado y pensarlo, pero no vamos a desarrollar esa parte, ¿sí? Decía, voy a compartir mi pantalla. Dice, se hacen reaccionar 220 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0,35 peso volumen soluto solución con suficiente cantidad de hipoclorito de sodio para formar cloro gaseoso, cloruro de sodio y agua. Ahora bien, formular e indicar los cambios de estado de oxidación. Eso ya hicimos, ¿cierto? Balancear utilizando un método redox indicando el agente oxidante y reductor. Ya hicimos también. ¿Sí? ¿Qué volumen ocupará el cloro en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Sí? Este cloro, el cloro que nosotros obtuvimos, es cloro gaseoso, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué cantidad de cloro vamos a obtener y por lo tanto qué volumen va a ocupar? Profe, yo veo que usted está compartiendo pantalla, nomás no veo su hoja. Es que no hice nada en mi hoja. O sea, lo único que hice fue poner un G al cloro para que sepa que es gaseoso. ¿Cómo yo voy a saber qué volumen va a ocupar ese cloro? ¿Sabes cómo plantear por lo menos el Con la ejercicio? forma. Con la fórmula que vimos hoy, Sí, con esta. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar de compartir. Con esta, ¿sí? sí, con esa fórmula. Ahora bien, yo, ¿qué necesito para ingresar en esta fórmula? Necesito calcular el número de moles de cloro que yo obtengo de gas. ¿Sí? En este caso había sido dióxido de nitrógeno, pero para este caso en particular, el ejercicio que estamos realizando ahora va a ser cloro, ¿cierto? Yo necesito calcular el volumen, el número de moles de cloro que yo obtengo. ¿Cómo voy a calcular el número de moles que yo obtengo? Con los datos del problema. ¿Querés que hagamos? Sí, Fíjate lo que me dice mi enunciado. estoy viendo que el cloro pesa 35,44, que eso sería un átomo, Correcto. un mol. Ajá. Pero vos tenés una molécula de cloro que es diatómica.
O sea, la masa molar del cloro gaseoso sería el doble que eso porque tenés 2 átomos por cada molécula, ¿sí? Sí. Bueno, acá lo que me dice mi enunciado es que yo tengo 220 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0,35% peso volumen soluto solución. Y hipoclorito, cantidad suficiente. ¿Sí? Dejo de compartir. ¿Qué me está diciendo mi enunciado? Yo voy a necesitar calcular acá reactivo limitante. Como calculé en el ejercicio anterior. ¿Por qué yo calculé reactivo limitante en el ejercicio anterior? Porque a mí me daba una cantidad de cobre. A ver dónde era. Me daba a mí una cantidad de cobre. Me daba una determinada cantidad de cobre y una determinada cantidad de ácido nítrico. Entonces yo tenía que saber cuál de los dos se Claro, terminaba primero. también había un porcentaje de impureza. Sí, no importa si tiene porcentaje de impureza o no. La cuestión era que a mí me daba las cantidades de los dos reactivos. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo voy a saber cuál de los dos se va a terminar primero y por lo tanto va a determinar la cantidad de producto? Comparando entre la cantidad de reactivo que tengo de cada uno. Que eso es lo que nosotros hicimos para determinar cuál era el reactivo limitante, ¿cierto? Ahora, si yo tengo un solo reactivo, o sea, no es que tenga un solo reactivo, me dice que yo tengo 220 mililitros de un reactivo con una determinada concentración y el otro cantidad suficiente. ¿Qué me está diciendo esto? Cantidad suficiente. Que es suficiente para que reaccione el ácido. Y por lo tanto, este es el reactivo en exceso, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, este es el reactivo limitante, ¿cierto? O sea, yo no voy a necesitar calcular cuál es el reactivo limitante porque mi enunciado, mi problema ya me está dando cuál es el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con esta información del reactivo limitante, vamos a calcular cuántos gramos de ácido clorhídrico tenemos y con esos gramos de ácido clorhídrico vamos a calcular cuántos moles de cloro podemos obtener. Y con esos moles de cloro calculamos el volumen del gas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo sé que tengo, ¿qué significa 35% peso volumen soluto solución? 0,35. Que yo tengo 0,35 gramos de ácido clorhídrico en 100 mililitros de solución. Eso significa esto, ¿cierto? Y por lo tanto, en 220 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico voy a obtener? 0,77. Sí. 0,77 gramos. ¿Sí? Ahora, si yo miro, si yo busco y yo calculo cuánto pesa el ácido clorhídrico, yo voy a saber que pesa, el ácido clorhídrico pesa 36,46 gramos por mol. ¿Sí? Y como tengo 2 moles, ¿sí? Voy a tener
va a reaccionar 72,92 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, yo sé de mi ecuación estequiométrica, me está quedando corta mi hoja, ¿sí? Yo sé de mi ecuación estequiométrica que 72,92 gramos de ácido clorhídrico reaccionan para formar un mol de cloro. ¿Sí? O sea, 2 moles de ácido clorhídrico, que son 72,92 gramos, reaccionan para formar un mol de cloro gaseoso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende por qué hago esta equivalencia? ¿Se entendió, Agustino? Sí. Entonces, 0,77 gramos de ácido clorhídrico, que son lo que yo realmente tengo en mi solución, ¿cuántos moles de cloro van a formar? 0,010. Vamos a ponerle más cifras, ¿sí? 0,01056. ¿Sí? Sí. Moles de cloro gaseoso. ¿Sí? Entonces, yo sé que un mol de gas, de cualquier gas, me va a dar 22,414 litros, siempre y cuando estemos hablando de condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Entonces, 0,01056 moles me van a producir ¿cuántos litros de gas? 0,2367 litros. 0,236. Exacto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Esto claramente suponiendo que el rendimiento del 100%, acá no me habla de rendimiento, así que yo supongo que todo el ácido se convirtió en gas, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Quedó claro entonces? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. ¿Te parece si dejamos acá? Sí. ¿O tenés alguna otra duda? Me quedaron dudas por el tema de la fórmula de los gases, pero lo voy a repasar porque está en el aula ese archivo. Dale, dale, dale. Si tenés problemas con eso o no entendés, me avisás y te explico, digamos, de vuelta. Pero está ahí. Fíjate, si no lo encontrás o te quedan dudas cuando mires el video, avísame y te explico de vuelta. ¿Sí? Bueno. Listo. Nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. De nada. Chau, chau. Chao.